Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permíteme leer un salmo, el Salmo 78, verso 65, que dice: Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Yo creo que habría que leer todo el contexto, ¿no?, de este salmo. Estoy leyendo el Salmo 78, es un salmo bastante largo, ¿no? Estamos hablando más o menos de 72 versículos. Pero si te pones a pensar o te pones a leerlo, mejor dicho, vas a darte cuenta de que Dios está hablando, o perdón, el salmista está hablando con respecto a la fidelidad de Dios y también la infidelidad de la nación, en ese tiempo la nación de Israel, ¿no?, que le fue infiel a Dios, que no obedeció la palabra de Dios y que, bueno, Dios tuvo que actuar en consecuencia por la rebeldía del pueblo. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ese principio no ha cambiado, sigue vigente. Yo me pongo a pensar hoy día en la sociedad actual en la cual vivimos, y veo cada día cómo va evolucionando, o mejor dicho, cómo va involucionando la vida moral de la sociedad. Y está en esa condición porque no teme a Dios, no cree en Dios. Y el hombre hace todo lo que quiere hacer, ¿no? Inventa ideologías nefastas, dañinas, crueles. El hombre se basa más en lo que cree él, pero no toma en cuenta a Dios para nada. La Biblia lo llama el pecador, la Biblia lo llama el impío, el injusto. Así se le llama al hombre sin Dios, ¿no? O también lo llama el necio. Hay un salmo donde dice el necio en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. Nosotros lo llamamos hoy día ateo. El ateo dice, no existe Dios, no creo en Dios. Y por ahí hay muchos ateos que hasta dan conferencias, ¿no? Dan conferencias de ateísmo. Y son gente preparada, gente inteligente, pero no es sabia. Son gente que está perdida, está en la oscuridad de las tinieblas, porque están negando al Creador. Están diciendo que Dios es una quimera, es una fantasía, es invención del hombre. La religión es el opio de los pueblos, que engañan, que seducen, que alienan a la gente y que, bueno, los bloquean para que no puedan desarrollarse como deben hacer. Las religiones son culpables de las guerras, de las violencias, le echan la culpa a toda la religión. Bueno, es verdad que en el nombre de la religión se han hecho muchas cosas terribles. Sí, bueno, empecemos con las cruzadas y bueno, de antes también, ¿no? Ha habido guerras religiosas. Hoy en día también, en los países árabes, por ejemplo, esta violencia que ellos usan, estos ataques contra la sociedad, contra su propia sociedad, incluso la violencia que hay de Oriente hacia Occidente, ellos le dan un matiz religioso a eso. Lo llaman una guerra santa o algo así. Es decir, la religión se vincula con la violencia, pero yo pregunto, ¿es así? ¿Realmente Dios está queriendo que la gente se mate en nombre de Él? ¿Es verdad eso? ¿Debemos tomar el nombre de Dios para matarnos unos a otros? ¿Debemos tomar el nombre de Dios para destruirnos entre nosotros? No, yo creo que no. Si tú has leído la Biblia, si has leído especialmente los Evangelios, te vas a dar cuenta que Jesucristo nunca promovió la violencia. Jamás Jesús habló de la guerra. Es más, Jesús dijo que hay que amar al enemigo. Pero anda, dile eso pues a los líderes mundiales, que amen a sus enemigos. Anda, dile a Putin, que está allá en Rusia, y que quiere a toda costa
tomar Ucrania, anda, dile que ame a los ucranianos y que no destruya. Anda, dile a los, a estos grupos terroristas que, que están generando violencia, que amen a su prójimo. Anda, dile a este grupo Boko Haram, allá en África, que están destruyendo aldeas, matando a los cristianos. Open Doors ha sacado su última estadística de este año, 2025. 350 millones, 330 o 350 millones cristianos están siendo perseguidos en el mundo. El cristiano sabe que tiene que amar a su enemigo. El incrédulo es el que no ama a su enemigo. El incrédulo es el que promueve las guerras, la violencia y todo eso. Y el mundo está como está. Sin ir muy lejos, acá en mi país, en el Perú, todos los días hay muerte, crímenes, sicarios que están abundando por ahí, que andan en motos con una pistola y le deserrajan balas a quienes ellos quieren matarlos, porque ahorita también existen estos temas de los cupos. Si tú no contribuyes, te matamos. Sí, estamos viviendo eso acá y bueno, no solo acá. Este es un tema regional en Sudamérica y en varios países del mundo. La violencia aumenta. ¿Vas a decirle a esa gente, ama a tu enemigo? ¿Vas a decirle eso? A un tipo que no cree en Dios, ¿le vas a decir, ama a tu enemigo? No te va a hacer caso. Entonces la sociedad está como está porque no tiene a Dios, no teme a Dios, no cree en Dios. Y por más que digan, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, mira, por más que te digan eso, pero en la práctica no lo demuestran. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo voy a conocer yo a un pecador? O perdón, a un creyente. ¿Cómo lo voy a conocer? Porque ama a su prójimo, ama a su enemigo, perdona, hace lo bueno, lo correcto, lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo voy a evidenciar a un pecador? Hace todo lo contrario. Es mentiroso, cruel, engañador, infiel, es un criminal, es todo lo contrario a lo que Dios espera del hombre, justo. Es un injusto. Y tal vez tú te pongas a pensar, ¿y cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo terminará toda esta maldad, toda esta violencia? ¿Cuándo acabará todas estas injusticias, esta corrupción? La corrupción está desde las esferas altas del gobierno hasta abajo, está en todas partes. La corrupción es un cáncer moral que está dañando a la sociedad y está haciendo que la sociedad cada día se vuelva más insensible. Yo creo que estas cosas que estamos viendo ahora, al dar una lectura a la violencia que se genera cada vez más en la sociedad, es también consecuencia de haber tenido líderes que en realidad nos han engañado. Si la corrupción está arriba, entonces ellos están dando el ejemplo para que la corrupción empiece así como el agua o el aceite a descender sobre toda la sociedad y la contamine y la dañe y la afecte. Y al ver todo esto, yo digo, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Señor, que no vienes para poder destruir todo esto o acabar con todo este mal, con todo este cáncer moral, como yo lo llamo al pecado? Cristo ya vino, por si acaso, ya murió por los pecados de todos nosotros. Sí, Él murió en la cruz. Que la gente no le ponga interés es otra cosa, pero Él ya vino. Y la única manera de que el hombre sea salvo es por medio de Él. Eso es claro en la Biblia. Pero el tiempo de Jesús demora mucho. Pero pregunto, ¿va a ser siempre así? No. Este texto que te leí del Salmo dice, entonces despertó el Señor como quien duerme. Es una figura que usa el salmista. No es que Dios está durmiendo, sino dice, despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Nota lo que dice en la parte final, hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Sí, el Señor va a despertar algún día, como dice aquí,
como quien duerme. No es, parece, ¿no?, que da la apariencia, ¿no? El salmista lo concibe así, como que Dios está durmiendo, como que no se está dando cuenta de lo que está pasando. No, Dios sabe todo, no está durmiendo. Dios tiene su tiempo. Recuerda, entonces escuchó esa frase que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Ya, muy bien, Dios va a actuar en el tiempo oportuno y el tiempo perfecto para que Él actúe. Yo no te puedo decir cuándo es eso, no. Hay quienes se están atreviendo a dar fechas y dicen que Cristo va a venir el año 2025, ya estamos en 2025. Otros dicen 2030, o sea, si no les sale siempre van a dar una fecha posterior, ¿no? Pero es que nadie sabe realmente, ¿no? Y no conviene dar fechas. De que Cristo viene, viene. Va a despertar como quien duerme, sí. Va a reaccionar como un valiente que grita excitado por el vino, sí. Y los que van a caer en sus manos, ¿quiénes son? Sus enemigos. ¿Quién es el enemigo de Dios? Es aquel que está en contra de la voluntad de Dios. Es aquel que no cree en Dios. El ateo, el incrédulo, el agnóstico, el gnóstico, como tú quieras llamarlo. Y todos aquellos que están en contra de la voluntad de Dios, esos son los enemigos de Dios. A esos les va a dar perpetua, acá dice, perpetua afrenta. Castigo eterno, perdición eterna. Infierno y lago de fuego es la suerte de todos los pecadores que no creen, que no se arrepienten y que quieren llevar su vida a su manera. Bueno, pueden llevarla como quieran, pero si no se arrepienten de su pecado y no creen en Jesucristo, se van a condenar para siempre. Yo te pregunto, ¿cuál es tu condición, mi querido amigo? Tú que todavía no crees en Dios y no sé si tienes interés de creer en Él. ¿Te vas a salvar? ¿Crees que sin Dios te vas a salvar? ¿Crees que sin Dios te vas a ir a la eternidad a disfrutar de un paraíso como lo conciben? Pienso que el paraíso de los musulmanes es muy diferente al paraíso cristiano, ¿no? Ellos conciben un paraíso donde hay deleites, placer, sensualidad y todo eso. Muchos quisieran que ese sea el paraíso para ellos. Freddie Mercury, antes de morir, él, en tiempo de su apogeo y éxito, y bueno, cuando el grupo Queen estaba en el clímax de su éxito, a él le preguntó un periodista, me acuerdo, yo habré visto eso en un video, y el periodista le dijo, tú cuando te vayas abandones este mundo, ¿te vas a ir al cielo? Y él dijo, no, al cielo no. ¿Por qué? No, el cielo me parece aburrido, me quiero ir al infierno donde están todos mis amigos, dijo. No sé si lo habrá dicho en broma, lo dijo en serio. Lo cierto es que este hombre, ya sabes que se enfermó, le dio la enfermedad del VIH, murió joven. Sí, murió joven. No sé si habrá llegado a los 40 años. Y la enfermedad lo fue minando hasta que finalmente se fue. Y yo siempre me pregunto, ¿se habrá arrepentido de sus pecados? ¿Habrá creído en Jesucristo? ¿O se cumplió lo que dijo? Y la pregunta es, ¿en realidad estará disfrutando del infierno? Cuando yo voy a la Biblia y veo lo que es el infierno, el que está allí nadie disfruta. Está siendo atormentado. El pecador es atormentado en el infierno y va a ser atormentado por toda una eternidad en el lago de fuego. Perpetua afrenta, dice la Biblia, a los enemigos suyos. Cuando el Señor venga, cuando el Señor despierte, como dice el salmista, ¿dónde vas a estar tú? ¿De qué lado? ¿Del lado de Él o en contra de Él? Y yo no te digo esto para intimidarte, por si acaso, no te digo esto para que, me va a venir el castigo de... No lo hagas tanto por eso, no. Sino tienes que convencerte por ti mismo de que el único que le pueda dar sentido y razón de ser a tu vida y a tu existencia es Dios. Y el único que va a salvar tu alma es Él. Y el único que puede ordenar tu vida y cambiar tu vida y hacer de ti un hombre nuevo y una nueva criatura es Él. Ahora que si tú quieres ser pecador, injusto, perverso y así creer en Dios, bueno, eso no va con Dios. Porque si tú quieres relacionarte con Él, tienes que andar en una vida de santidad porque Él es santo. Es la única manera. No hay tal cosa como yo quiero pecar, hacer lo malo, pero quiero irme al cielo también. No te engañes, eso no va a suceder nunca.
Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Esto que te lo estoy diciendo, si no te entra en la cabeza, no te culpo, porque el que te tiene que convencer de esto es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no te está convenciendo, hay un problema, es tu corazón que está endurecido. Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, háblame, hazme entender, soy necio, no entiendo, soy un hombre duro de corazón, pero quiero comprender cuál es tu voluntad. Y si tu voluntad es esta, es que veo en la Biblia, que tengo que arrepentirme de mis pecados, creer en Jesucristo y salvar mi alma, yo quiero eso, Señor, porque no me quiero ir al infierno, porque no quiero perderme para siempre. Es tu alma, mi querido amigo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué es más importante, lo que tienes materialmente hablando o tu alma? Si no tienes alma, no disfrutas de nada. Allá en el infierno la gente se está lamentando porque perdieron su tiempo, porque nunca escucharon el Evangelio o porque lo escucharon y nunca hicieron caso. ¿Y ahora de qué les sirve estar en el infierno si no tienen nada? Todo lo que ganaron se quedó acá. Y es más, de repente ya se perdió. Y se fueron al infierno, porque desnudo vinimos y desnudo nos vamos. Pero vete de este mundo con la salvación en Cristo, porque es el único que te puede salvar. Y yo espero que sea así. Abre tu corazón, cree en Jesucristo y sálvate y salva a tu familia también. Dios te bendiga.